¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no perdonó a Lucifer y a los ángeles que lo seguían? Esta es una de las historias más intrigantes de la Biblia, llena de preguntas difíciles y respuestas profundas. En este vídeo, exploraremos esta historia en 5 partes, desde el origen de Lucifer hasta su condena eterna. Para entender su caída, nos enfrentamos a un dilema: si Lucifer fue creado perfecto por Dios, ¿cómo fue capaz de pecar? Imagina que creas a un ser perfecto diseñado para hacer solo el bien, y un día, se revela. Este es el misterio de Lucifer. Veremos cómo el libre albedrío, ese gran regalo divino que se le ha brindado a él y a nosotros como humanidad, se convirtió en la clave de su rebelión. Desde su glorioso origen como ángel de luz, pasando por su acto de desafío, hasta la guerra celestial que cambió todo, esta historia nos muestra no solo la justicia de Dios, sino también su misericordia infinita. Prepárate para un viaje profundo y revelador, porque hoy responderemos preguntas que han intrigado a la humanidad por siglos. El origen de Lucifer y su rol en el cielo. Antes de que Lucifer cayera, era una de las criaturas más gloriosas que Dios había creado. Imaginen por un momento la escena: un ángel brillante, lleno de belleza y sabiduría, creado con un propósito divino muy especial. Lucifer no solo era un ser de gran poder y perfección, sino que ocupaba una posición única entre los ángeles. Era un querubín, uno de los ángeles más cercanos al trono de Dios, destinado a glorificar y servir al Creador en las alturas del cielo. Su misión era única: reflejar la gloria de Dios ante todo el universo. La Escritura, específicamente Ezequiel 28:14, nos habla de su perfección. Dice que fue perfeccionado en todos sus caminos, sin mancha, en la máxima expresión de belleza y pureza. Este ángel, creado con una sabiduría y poder sin igual, caminaba en la luz del mismo Dios. En este estado de esplendor, Lucifer cumplía su propósito con fidelidad, mostrándose como el ser más cercano a la perfección en el cielo. Pero, a pesar de ser tan perfecto y tan cercano a Dios, algo oscuro comenzó a gestarse en su corazón. La pregunta es: ¿cómo algo tan puro, tan cercano a la perfección, pudo caer? ¿Qué fue lo que cambió en su interior? Algo, aunque no completamente claro en las Escrituras, comenzó a torcerse en su ser. A menudo se menciona que fue el orgullo lo que comenzó a florecer en su corazón. El mismo Lucifer, que había sido creado para glorificar a Dios, de repente empezó a desear algo más grande. Ya no se conformaba con servir. De algún modo, la perfección de su propia creación le llevó a imaginar algo aún más grande, algo más allá de lo que Dios había planeado para él. El Ezequiel 28:15 nos dice que la maldad se halló en él, lo que sugiere que, aunque inicialmente perfecto, una semilla de pecado comenzó a brotar en su alma. ¿Fue el poder? ¿La belleza? ¿La cercanía a Dios? No podemos saberlo con certeza, pero sí sabemos que lo que comenzó como una chispa en su corazón, pronto encendió una rebelión interna, un deseo de algo más, algo que lo alejaría del propósito para el cual fue creado. Este cambio interno es lo que marcaría el comienzo de su caída, y lo que llevaría a una de las tragedias más grandes en la historia espiritual: la rebelión de Lucifer. Su decisión de mirar más allá de su propósito divino y querer más, lo preparaba para un destino que ni siquiera él podría haber anticipado. La rebelión de Lucifer. El orgullo que lo corrompió. Lo que ocurrió con Lucifer fue algo profundamente trágico, algo que nadie podría haber anticipado. Era tan perfecto, tan cercano a Dios, que su caída parece incomprensible. Pero la Escritura nos muestra una verdad fundamental: la semilla del orgullo comenzó a germinar en su corazón. En Isaías 14:13-14, se revelan sus pensamientos: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, seré semejante al Altísimo. Estas palabras no son solo un reflejo de su deseo de poder, son la manifestación de un corazón que ya no estaba dispuesto a someterse, que ya no se conformaba con lo que Dios le había dado. Lucifer ya no quería solo ser el ángel perfecto, sino que deseaba algo más grande: ser igual a Dios. Este deseo de ascender más allá de lo que le fue asignado, de tomar el trono de Dios, fue lo que realmente corrompió su alma. Su perfección, que antes reflejaba la gloria de Dios, se transformó en arrogancia. Al principio, la belleza que Dios le otorgó lo hacía perfecto, pero esa misma belleza comenzó a nublar su juicio. En su mente, el pensamiento de que podría ser igual a Dios, o incluso superior,
se fue convirtiendo en una obsesión. Ezequiel 28, 17 dice que su corazón se enalteció a causa de su belleza, y en ese mismo instante, su juicio se oscureció, cegado por el deseo de reconocimiento y poder. Lo que comenzó como un pensamiento, pronto se transformó en una rebelión radical. Lucifer no se conformó con su lugar, no aceptó que su propósito era servir a Dios. En lugar de reconocer que su posición de honor era un regalo divino, se sintió descontento, incapaz de someterse al plan perfecto de Dios. Su decisión de rebelarse no fue algo accidental, fue algo que él eligió conscientemente. No se trató de un error involuntario, ni de una equivocación en su juicio, sino de un rechazo deliberado al orden celestial establecido por Dios. Lucifer, entonces, comenzó a mirar a Dios no como su creador, sino como su rival. Se propuso usurpar el trono de Dios y ser como él. Esta rebelión no fue simplemente contra la voluntad de Dios, sino contra la misma naturaleza de la creación, porque al intentar elevarse por encima de Dios, Lucifer no solo desafió la autoridad divina, sino también el plan eterno y perfecto que había sido trazado para él y para todos los demás ángeles. Este momento de rebelión marca un punto crucial en la historia espiritual del universo. Lucifer, el ángel más brillante, el más cercano a la perfección, hizo una elección consciente de rechazar la soberanía de Dios. La rebelión de Lucifer no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que fue una decisión que se incubó en su corazón durante un tiempo, y que, al final, lo llevó a enfrentar su destino irreversible. La guerra en el cielo y la expulsión de Lucifer. La respuesta de Dios a la rebelión de Lucifer fue inmediata y definitiva. Cuando Lucifer se alzó contra la soberanía de Dios, no hubo un momento de duda ni vacilación en la parte de Dios, la justicia divina debía cumplirse. El Apocalipsis 12, 7-9 describe lo que ocurrió en ese momento con una imagen poderosa y dramática, una gran guerra en el cielo. Lucifer, junto con una tercera parte de los ángeles que habían decidido seguirle en su rebelión, luchó ferozmente contra las huestes celestiales lideradas por el arcángel Miguel. La batalla no fue simplemente una cuestión de fuerza física, sino una lucha entre el bien y el mal, entre el orden divino y el caos que Lucifer intentaba instaurar. Sin embargo, a pesar del poder y la estrategia que Lucifer y sus seguidores pudieran tener, no podían prevalecer contra la fuerza imparable de Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis nos deja claro que, en esta guerra celestial, el mal no tuvo ninguna oportunidad. Miguel y los ángeles fieles, respaldados por el poder de Dios, derrotaron a Lucifer y a sus seguidores. Esta derrota fue tan absoluta y aplastante que no quedó espacio para la rebelión en el cielo. Lucifer, que antes había sido conocido como el portador de luz, su nombre en hebreo, El, significa justamente eso, el brillante, fue ahora completamente despojado de su gloria. La caída fue tan profunda que pasó de ser un ángel glorioso a convertirse en Satanás, el adversario, el enemigo de Dios y de la humanidad. Este cambio de nombre refleja su caída de la más alta posición de honor a la más baja de todas. Ya no era el brillante querubín que glorificaba a Dios, se convirtió en el líder de la rebelión y el enemigo de todo lo que es bueno. Con su derrota, también perdió su lugar en el cielo, y junto con él, todos los ángeles que decidieron seguirle en su lucha. Su caída no fue un proceso, sino un acto inmediato y definitivo. Fue una expulsión irrevocable del cielo. Isaías 14, 12-15 nos habla de cómo Lucifer, en su orgullo, pensaba que podría ascender al nivel de Dios, pero la justicia divina lo arrojó hacia la tierra, sin posibilidad de regreso. En ese momento, la esperanza de restauración para Lucifer desapareció por completo. No hubo arrepentimiento en su corazón. No hubo espacio para la restauración, ya que su rebelión fue tan total y consciente que selló su destino para siempre. La expulsión de Lucifer del cielo, y su transformación de un ser glorioso a Satanás, fue un evento trascendental que marcó el inicio de su misión destructiva en la tierra. A partir de este momento, ya no sería un ser creado para glorificar a Dios, sino el líder de una guerra eterna contra la humanidad y contra todo lo que reflejara la gloria de Dios. La razón por la que Dios no perdonó a Lucifer. Aquí radica la clave de toda esta historia: el pecado de Lucifer fue irreparable. Lo que ocurrió no fue simplemente un error momentáneo o una pequeña rebelión, sino un rechazo consciente y total del amor y la gracia de Dios. Esta es la razón por la que Dios no pudo perdonar a Lucifer. Lucifer no se equivocó por falta de conocimiento o por alguna debilidad humana, sino que eligió el mal, conscientemente, y rechazó lo bueno, lo justo, y lo perfecto que le ofrecía su Creador. A diferencia de los seres humanos, a quienes Dios ha otorgado la oportunidad de arrepentirse y recibir perdón, Lucifer nunca mostró señales de arrepentimiento.
El hombre, por más que caiga, siempre tiene la opción de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, pero esta oportunidad no existió para Lucifer. Su pecado fue tal que, en el momento en que decidió rebelarse contra Dios, ya había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de restauración. Esto lo hace aún más doloroso, fue una elección total, irrevocable. En Mateo 12:32, Jesús habla sobre un pecado que no será perdonado, el pecado contra el Espíritu Santo. Este pasaje ha sido interpretado por muchos teólogos como un acto de deliberada y consciente oposición a la obra de Dios, un rechazo total a su gracia. La rebelión de Lucifer fue precisamente ese tipo de pecado. No fue un error sin intención, ni un acto en un momento de debilidad, sino una decisión firme, radical, de rebelarse contra el orden divino y la justicia perfecta de Dios. Este pecado no tuvo vuelta atrás. Lucifer fue creado con una perfección inigualable, más cerca de Dios que cualquier otra criatura. A través de su sabiduría y belleza, reflejaba la gloria de Dios. Pero lo que ocurrió es que, en lugar de reconocer su lugar y su rol en el reino celestial, decidió que quería más. Lucifer, cegado por su propio orgullo, pensó que podía ser igual a Dios. Este acto de rebelión no fue accidental ni momentáneo, fue una elección consciente de rechazar el amor y la gracia de su Creador. Al elegir el mal, Lucifer se separó completamente de la posibilidad de restauración. El amor de Dios no pudo penetrar en su corazón porque ya no había espacio para él allí. Lucifer rechazó todo lo que Dios tenía para ofrecerle. El pecado de Lucifer es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando alguien, en su total libertad, decide rechazar la misericordia de Dios. La maldad en su corazón fue tan profunda y su rebelión tan absoluta que, al final, la posibilidad de restauración se desvaneció. No había arrepentimiento, no había humildad, solo una obstinación tan fuerte que selló su destino para siempre. Es como si el mismo Dios, al ver la dureza de su corazón, ya no tuviera más opción que dejarlo seguir su propio camino, un camino que lo alejaría para siempre de la luz, de la bondad y de la misericordia divinas. La justicia y la misericordia de Dios. El castigo eterno. La justicia divina exige que el mal sea castigado, y Lucifer, al rebelarse tan radicalmente contra Dios, no fue la excepción. La justicia de Dios es perfecta e irremediable, y el pecado de Lucifer fue tan profundo, tan deliberado, que su castigo no podría ser menos que eterno. El destino de Lucifer fue sellado, y las Escrituras nos muestran el resultado de su rebelión, el lago de fuego, la condena final para aquellos que rechazan a Dios de manera tan absoluta y consciente. Mateo 25:41 y Apocalipsis 8 y 10 nos hablan de este destino eterno, describiendo cómo Satanás y sus seguidores serán lanzados al fuego eterno, donde sufrirán separación y condena para siempre. Sin embargo, es fundamental entender que la misericordia de Dios estuvo presente incluso en este juicio. Dios no deseaba que Lucifer llegara a este punto. De hecho, todo lo que Dios había creado, incluida Lucifer, fue hecho con amor y para reflejar la gloria divina. Dios le había otorgado la oportunidad de cumplir con su propósito, de vivir en obediencia y humildad, pero Lucifer decidió rechazar esa oportunidad. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Dios no estaba deseando la condena de Lucifer, sino que respetó el libre albedrío de su criatura. Lucifer, al rechazar todas las oportunidades de arrepentirse y al aferrarse a su rebelión, cerró las puertas a su restauración. Lucifer, al elegir el mal por encima del bien, al rechazar la luz por la oscuridad, hizo imposible su restauración. Dios no podía perdonarlo porque, al final, fue la decisión de Lucifer lo que lo alejó completamente del Creador. La justicia divina no podía permitir que el mal permaneciera impune, y la misericordia de Dios, aunque infinita, no podría intervenir en un corazón que voluntariamente se había apartado del bien. La condena eterna no fue un castigo arbitrario, sino la consecuencia lógica de la elección radical que Lucifer hizo en su corazón. Es un recordatorio claro de que, aunque Dios ofrece perdón y restauración, la voluntad humana o en este caso, el libre albedrío de Lucifer es un factor determinante. Si alguien rechaza completamente el llamado de Dios, si se niega a arrepentirse y a someterse a su soberanía, entonces el destino es inevitable. La caída de Lucifer es el ejemplo más claro de que la justicia de Dios es irremediable, y que la misericordia de Dios, aunque está siempre disponible, tiene límites cuando se rechaza de manera total. Este es el trágico final para Lucifer, su rebelión, sin arrepentimiento, lo llevó a la condena eterna, y su historia es un testimonio de lo que ocurre cuando alguien elige, de manera deliberada, separarse de la luz de Dios y rechazar su oferta de redención. A través de este acto,
Dios muestra tanto su justicia como su misericordia, sabiendo que, al final, fue la decisión de Lucifer lo que lo apartó para siempre de la gracia divina. Lecciones de la historia de Lucifer. La caída de Lucifer es una advertencia para todos nosotros. Nos muestra los peligros del orgullo, el poder destructivo de la rebelión y la importancia de mantener un corazón humilde ante Dios. A través de esta historia, también entendemos la soberanía de Dios, que no puede ser desafiada, y la infinita justicia de Dios, que finalmente pone un alto al mal. Pero también refleja la misericordia que Dios ofrece a la humanidad, pues a través de Jesucristo, podemos encontrar perdón y redención, algo que Lucifer, por su propia elección, perdió para siempre. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te gustó el contenido, compártelo con tus seres queridos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaremos publicando. Me encantaría saber lo que piensas, así que déjame saber tu opinión. Que Dios te acompañe y te bendiga.